¿Quieres esconder fotos, videos, mensajes y mucho más directamente en tu iPhone sin que nadie se entere? En este video te estaré enseñando una aplicación bastante interesante que te ayudará a esconder todos tus secretos en tu teléfono. Así que comencemos. La aplicación de la cual te estaré hablando en el día de hoy se llama Calculator Hide Fotos y Videos, que sería entonces esconder fotos y videos, pero puedes hacer mucho más. Y lo más interesante de esta aplicación es que cuando la descargues vas a ver que de forma inicial es una aplicación que te permite esconder esta bóveda de secretos detrás de una aplicación de calculadora para que nadie se entere de lo que estás haciendo con tu iPhone. Vamos a darle aquí al botón de calculadora y nos preguntará que establezcamos una contraseña, ¿verdad?, de unos números para que entonces podamos entrar a esta bóveda. Vamos simplemente a escribir esta y el símbolo de %. Lo hacemos otra vez y vas a ver que entonces ahora estamos dentro de esta aplicación que nos permitirá esconder fotos, videos, audios, documentos y mucho más. Lo interesante de esta aplicación es que la puedes utilizar como una calculadora normal. Aquí voy a escribir 50 más 50 y funciona sin ningún problema, pero a la hora de escribir mi contraseña ahora puedo entrar directamente a mi bóveda, donde entonces voy a poder guardar, como mencioné anteriormente, mis fotos que nadie quiero que encuentre, mis videos y los documentos y mucho más. Vamos a pasar ahora a enseñarte cómo puedes guardar fotos para que solamente aparezcan aquí, y vamos a darle aquí al botón de más y seleccionamos galería. Vamos a darle a seleccionar las fotos que queremos traer a esta galería. Simplemente vamos a traer estas tres. Esto simplemente es un ejemplo, y lo bueno de esto es que entonces cuando añada estas fotos, vamos a decir que quiero añadir estas tres, le puedo dar al botón también para que se borren las fotos de tu galería original, para que entonces solamente se encuentren esas fotos en esta aplicación secreta y que entonces en la galería de tu teléfono no se encuentren. Si no pagas por la suscripción de esta aplicación, es muy probable que entonces vas a ver anuncios de vez en cuando estés utilizando la aplicación, pero no son tan molestosos y realmente puedes utilizar prácticamente todas las funciones que nos permite, ¿verdad?, esta aplicación de esconder fotos, videos y mucho más. Vamos a darle aquí a la parte de videos y de cierta forma, como hicimos con la parte de las fotos, también podemos añadir videos. Para añadir videos simplemente apretamos el botón de galería y le damos a seleccionar más fotos. Aquí tengo varios videos que he utilizado aquí para grabar aquí en el canal. Vamos a simplemente añadir estos para que entonces veamos como ejemplo. Vamos a añadir este, le doy aquí listo, y entonces cuando añada el video, al igual que como hicimos con las fotos, tenemos que esperar que entonces se pase directamente a esta aplicación, y entonces cuando ya el video esté escondido en esta aplicación, pues entonces la aplicación nos preguntará si queremos borrar el original para que entonces nadie encuentre ese video que realmente quieres esconder. La aplicación también te permite guardar contactos de esas personas que no quieres que entonces aparezcan en tu lista de contactos normal del teléfono, y para poder hacer eso podemos crear simplemente un nuevo contacto. Aquí podemos crear su nombre, simplemente vamos a escribir Juana, vamos a escribir que Juana es Juana Rivera. Y entonces aquí podemos colocar el teléfono 555-5555, y entonces aquí le damos guardar, y entonces aquí ya tengo este contacto para que entonces no me aparezca en mi lista de contactos regulares. Vamos a ir aquí a la parte del teléfono para que vean que entonces no aparece ese contacto de Juana, sino que simplemente aquí están mis contactos, y entonces en mi aplicación de calculadora secreta, pues entonces aquí puedo ver ese contacto que creé. Algo muy importante que también te permite hacer esta aplicación, digamos que quieres guardar mensajes o alguna información que alguien te haya enviado por mensaje de texto, que entonces no quieres que nadie la pueda encontrar, pues digamos por ejemplo que recibí este mensaje, pues puedo simplemente copiarlo y entonces llevarlo aquí a la aplicación y llevarlo a la parte de notas, y entonces puedo crear una nueva nota donde entonces estaría colocando ese mensaje que quiero guardar, para que entonces nadie lo pueda encontrar y entonces lo tenga guardado en esta bóveda en mi iPhone. La aplicación también te permite en la parte de wallet o billetera crear aquí información bastante secreta que quizás no quieres que nadie pueda acceder, como por ejemplo tu cuenta de banco, alguna página web, tarjetas de crédito, correos electrónicos, redes sociales y mucha más información. Digamos aquí que quiero crear una cuenta de banco secreta para que nadie se entere que tenga esa cuenta de banco, y como puedes ver puedo añadir aquí
toda la información como el nombre del banco, el nombre de la cuenta, el número de cuenta, el código para transferir los fondos, etcétera. Así que esta aplicación tiene bastantes formas para poder esconder mucha información. En la parte para poder esconder documentos, desafortunadamente no hay una forma para poder traer documentos desde la aplicación de archivos de tu iPhone, pero para poder pasarlos no es tan complicado. Puedes ir a un navegador y entonces enviarte ese documento mediante un enlace de un servicio en la nube, o puedes ir aquí a la parte de Wi-Fi y entonces escribiendo esta dirección en un navegador en tu computadora, pues vas entonces a subir ese documento a la nube para que entonces se pueda sincronizar con esta cuenta y entonces puedas tener ese documento ahí. Aquí estoy en mi iPad y como puedes ver, cuando entonces entro esa dirección, puedo ir aquí a la parte de documentos para entonces ir a la carpeta de mis documentos, añadir aquí el botón de subir un archivo y entonces aquí puedo buscar cualquier documento que tenga en mi iPad o en tu computadora y entonces se estará subiendo a esta aplicación. Le doy aquí a que se refresque, ¿verdad? Que se mantenga y se sincronice la información, y entonces ahora cuando regreso a mi teléfono puedo entonces ver que aquí está el documento que transferí inalámbricamente desde mi computadora o mi iPad a esta bóveda secreta. En fin, las últimas dos cosas que te quiero informar de esta aplicación es que te asegures de cerrarla una vez termines, ya que entonces en el modo de multitarea vas a poder ver que no se ve como una calculadora, así que asegúrate de entonces cerrar la aplicación para que entonces nadie pueda ver si entra a ese modo de multitarea que estás utilizando esta bóveda secreta. Y el último detalle de esta aplicación es que también tiene un detalle bien interesante aquí en la parte de configuración, y es que podemos entonces activar un modo para tratar de alejar a las personas que no entiendan qué es esta aplicación y que es una aplicación que no está funcionando, y entonces podemos hacer que aparezca un error, entre comillas un error, cuando entonces se abre esta aplicación, pero simplemente puedes tocar dos veces el texto y entonces el botón de OK para entonces brincar a ese error. Vamos entonces a abrirlo y entonces puedo aquí tocar dos veces la parte del texto y el botón de OK para entonces entrar aquí, y como pueden ver, cuando me salgo de la aplicación y entro, ves que aparece como un error. Pues puedo tocar dos veces aquí el texto y entonces el botón de OK y voy a poder entrar sin ningún problema aquí a la aplicación. Sea la razón que sea, para poder esconder todas estas cosas en tu iPhone, fotos, videos, mensajes y mucho más, aquí tienes una alternativa bastante buena que hace parecer otro tipo de aplicación para que entonces tengas un poco de mayor seguridad y privacidad en tu iPhone. Si esta aplicación te funcionó, déjamelo saber aquí en la sección de comentarios, y si tienes alguna duda o pregunta, también déjamela aquí y con gusto estaré contestándola. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.